tener ideas de podcast para poder empezar a ponerla en práctica. Entonces, pues bienvenidos. Vamos a hablar un poco más de los beneficios que tiene como emprendedor y profesional lanzar un podcast. Y antes que seguir con lo demás, conocernos a nosotros, al equipo de Trendy. Yo soy Eli, soy Community Builder aquí en el equipo de Trendy. Tengo experiencia creando contenido en diferentes startups y en otras empresas y ahora construyendo comunidad acá en Trendy y en la experiencia de aprendizaje que tenemos en los programas que ofrecemos. Cool. Bueno, yo soy Máximo, soy uno de los founders de Trendy y antes trabajé en Platzi haciendo comunidad y educación para startups y hoy en día ando full construyendo Trendy y ayudando a otros creadores y profesionales a lanzar su proyecto y hacerlo constantemente y de forma regular. Y Alan, yo también aquí. Súper. Y pues yo soy Alan, yo soy también founder de Trendy. Antes de esto trabajé en algunas otras startups como Vic, que también trabaja con creadores de contenido, y en Root, que es una agencia de software en México. Y pues muchas gracias por estar aquí. Hemos tenido la oportunidad de conocer a más de 130 personas que están en la comunidad de Trendy, entonces súper felices de compartir lo que hemos aprendido en todo este tiempo construyendo Trendy. Súper, sí. Y bueno, hablando ya de Trendy y tal, les contamos qué es Trendy un poco. Trendy es una comunidad y programa educativo para emprendedores y profesionales que quieren motivarse a crear contenido, crecer su audiencia y acelerar su carrera o negocio de Internet. Entonces son básicamente personas como ustedes, ayudamos a personas como ustedes a que empiecen a crear contenido y utilicen esa habilidad como una herramienta para bien sea sus negocios o sus carreras profesionales. Y como nos mencionamos un poco, es como el Y Combinator para creación de contenido, porque en un futuro queremos ayudarlos a ustedes y a otros creadores con inversión, tanto nosotros como empresas y también como ayudando a personas individuales a invertir en creadores. Algunas de las empresas con las que hemos trabajado, personas que han pasado por el programa de Trendy, son personas de Platinum Ventures, de Pigma, de Latitude, Maker Fellowship, entre otros lugares. Y también algunos de los mentores y mentoras que han pasado por el programa. Hay personas como Enzo Cavalier, Marcia Ayala, Oscar Durán, entre varios más que están ahí. Y de hecho, aquí está Pamela de Verala justo, pero algunos de los fellows que han pasado es Robbie Fry de Quinto, Pame de Velada, los amigos de Creci, Julia, Yanida y un montón de personas increíbles que nos han ido ayudando a construir la comunidad del programa. Bien, entonces ahora muchas de las personas que estamos el día de hoy aquí somos profesionales o founders que quizás nos estamos preguntando por qué crear contenido es una buena idea. Realmente nosotros hemos visto que puede ser por tres motivos. Uno, por adquisición. Sabemos que hoy en día una de las maneras de adquirir usuarios y tener tracción es a través del contenido, porque la otra opción generalmente suele ser paid marketing. Sin embargo, a pesar de que esto te puede ayudar a atraer usuarios, no es tan sostenible a largo plazo. En algunos casos sí, en algunos casos no, pero una estrategia de contenido siempre es muy buena. Lo otro es como founder y como profesional, esto te termina trayendo profesionales, ya sea de trabajo o para levantar capital, porque a final de cuentas, si tú estás allá afuera y creas una marca personal, es más fácil para ti que otros inversionistas sepan de ti, sepan de tu startup y te haga más fácil tu proceso de fundraising. Y por último, que también es totalmente válido, simplemente por fama, por ego, porque a final de cuentas, a todos nos gusta sentirnos reconocidos, reconocidas, saber que vaya que estamos haciendo algo cool. Entonces, esas son una de las razones por las cuales crear contenido trae beneficios. Pero nos hemos dado cuenta, y es relativamente obvio, durante estas 4 cohortes que hemos estado haciendo en Trendy, que los founders y los profesionales se enfrentan con algunos problemas, los cuales son tiempo. Sabemos que hay un costo de oportunidad en crear contenido, es decir, yo como founder quiero levantar capital para crecer mi startup y no tanto quizás para estar creando contenido. Entonces, sabes, como que estamos en esta disyuntiva como de, ok, sé que esto es algo bueno, pero ¿cómo realmente puedo hacerlo porque yo no tengo tiempo? El otro es desconocimiento. Quizás a veces nos causa incertidumbre, inseguridad, porque decimos, ¿qué herramientas tengo que utilizar? Si yo quiero hacer un podcast, quizás necesito algo ya muy, muy, muy profesional. ¿Qué aplicaciones? Yo no sé editar, yo soy la persona correcta, etcétera, etcétera. Y por último, el miedo.
que generalmente lo asociamos con el síndrome del impostor y el miedo a qué dirán, porque hoy en día quizás algunos no crecimos tanto con esta naturalidad de exponernos allá afuera y es evidente que una vez que nos exponemos a que otras personas nos digan sus comentarios que a lo mejor a alguien no le parece y esto evidentemente nos causa un miedo. Sin embargo, todo esto es completamente normal. Y pues bueno, antes de todo lo que les vamos a compartir el día de hoy, yo les quiero compartir el secreto al éxito para su podcast y para muchas de las cosas que probablemente van a hacer en su vida, el cual es una palabra, lo cual se llama constancia. Realmente en Trendy no es que tengamos como trucos mágicos, no vendemos recetas para el éxito, no es que lo que les vamos a decir hoy, algo, no es como que no lo hubieran podido haber encontrado en otra parte en internet. Sin embargo, si queremos dejar claro que esto a final de cuentas es algo que nosotros en Trendy el día de hoy les vamos a poder ayudar a definir una estrategia de contenido, pero gran parte de esto va a ser gracias a ustedes. En el caso, por ejemplo, de YC, y esto también aplica mucho para proyectos de contenido, la realidad de por qué muchas veces un proyecto, una startup o un proyecto de contenido muere es por causa de suicidio. Es decir, dejamos de hacerlo y dejamos de darle constancia a ese proyecto, por lo cual el día de hoy vamos a tratar de darle algunos tips de cómo pueden lograr esto y que no termine muriendo su proyecto por suicidio. Entonces, no hay atajos, no hay nada más que sí hay educación y ahora vamos a pasar ahora sí ya a la sesión, que es a lo que vinieron. Gracias, Alan y Masi, por la introducción y por todo lo de Trendy. Este era como el punto para que entendamos mejor lo que vamos a hacer ahora, que son estos puntos. Vamos a empezar a definir nuestro proyecto, hablar de este concepto que usamos mucho en Trendy, que es el Minimum Viable Podcast, que es como un producto mínimo viable, pero en cada formato de contenido, en esta ocasión de podcast. Vamos a hablar del video podcast, que es uno de los mejores formatos para estar reutilizando contenido y para alimentar nuestros flujos y traer más tráfico a personas para que vean nuestro contenido y cómo lograr esto como founder o profesional. Cool. Entonces, en cuanto a definir tu proyecto, vamos a subir como una actividad tipo de breakout rooms y tal, pero básicamente queremos aplicar como algunos puntos y es que no es necesario que como que cases o ates demasiado tu proyecto con tu empresa o tu profesión o tu identidad, marca personal, eh, porque es como una etapa o una parte de tu vida, entonces eso es algo que queremos como que definir. También que no está tallado en piedra que siempre tienes que hacer lo mismo, puedes cambiar tu contenido, puedes ir iterándolo, puedes ir transformando a la medida de las cosas que vas aprendiendo, o no solo las cosas que vas aprendiendo, sino también lo que te va gustando y lo que te va moviendo a ti crear y hacer. Y que también otro punto es que no sobre diversifiques tu atención al inicio. A veces es como que pierdes demasiado tiempo no solo diciendo que vas a publicar en todas las plataformas o haciéndote demasiadas preguntas de qué micrófono usar, qué cámara usar para grabar, qué configuración, qué programa de edición, entre otras cosas. Y al inicio es mucho más efectivo mantenerte como ligero y accionar más que estar sobre diversificando las cosas. Entonces, para esto de definir tu proyecto, nos vamos a hacer 4 preguntas en Breakout Rooms, que es ¿para qué es tu podcast? ¿Para quién es tu podcast? ¿Qué transformación va a tener la audiencia? Y eso lo podemos hablar un poquito más ahorita. ¿Y cuál es el y a mí qué de tu audiencia? Esto, para que sea más dinámico y útil, nos vamos a dividir en 3 Breakout Rooms y una de las personas del equipo de Trendy, Alan, yo y Eli, vamos a estar como que ayudándolos en ese Breakout Room y dirigiéndolos con las preguntas. Entonces, si puedes, Eli, crear 3 breakout rooms y nos vamos ahí, estaría cool. Ah, ya estoy aquí creándolos y ya los abrí para que se unan Cool. a los rooms en los que los asignamos. Más si tú vas al 2.
No todavía, pero me siento hermana. Ahí está. Hola a todos, welcome back y a todas. Intenté explicar algo en 60 segundos y obviamente me cortó el breakout room, pero hice mi mejor esfuerzo. Creo que salió mejor de lo que pensé. Voy a compartir mi pantalla, un segundo, para que veamos lo que falta. Ya.
Igual lo que te estaba diciendo lo vamos a ver ahorita, así que te prometo que voy a responder un Tranquilo, poco más de tranquilo. eso, pero Gracias. espero que haya ayudado. Cool. Bueno, ya pasando a los breakout rooms, me pareció muy cool el breakout room, estuvieron cool los ejercicios. Vamos a hablar un poquito de Minimum Viable Podcast con Eli. Va. Bueno, ahora que ya respondimos como nuestras 4 preguntas, sabemos un poco más de qué queremos hablar, de qué es lo que queremos compartir, qué valor le vamos a otorgar a la audiencia. Puede venir otra pregunta a nuestra mente que es como, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo empiezo a grabarlo? Pero no tengo este equipo, no tengo este micrófono, no tengo un montón de cosas. Entonces, literalmente regresamos como a esta parte de Minimum Viable Podcast, lo mínimo que necesitamos para hacerlo. Y lo que decía en el slide anterior de que no hay que romantizar la perfección, nadie empieza teniendo todo el equipo necesario. Y por ahí en el room en el que estaba yo les daba como el ejemplo de la respuesta a las preguntas en el podcast que hacemos en Trendy. Y literalmente lo que hacemos es lo más mínimo posible. Y es un podcast que está ahí afuera y que ya hay personas escuchándolo y solo grabamos con la computadora que tenemos, que es la misma con la que ustedes están aquí, o el celular con el que ustedes están aquí en esta sesión. Entonces solo grabamos, nos conectamos y tal. Y Alan. Sí, y pues justamente de esto a veces nos surge la duda como de, ok, ¿qué equipo necesito? ¿Qué software necesito? No sé editar, quizás necesito saber mucho de tema de edición. Veo que algunos lo están produciendo con una productora, una casa de podcast. Como acaba de decir Eli, el equipo que necesitan real, tangible, con lo que están conectados al día de hoy. O sea, si vieron la imagen de ahorita literal, somos nosotros en una computadora. En mi caso, hasta se ve en mi casa, no les digo que es lo mejor, pero hasta se ve en mi casa por ahí como el techo medio mal y así. Eso no significa que lo tengan que hacer así, pero realmente eso hoy en día ya nos está trayendo vistas y nos está trayendo gente hacia Trendy que está escuchando el podcast. Y recuerden que a final de cuentas es evidente que nos importa la imagen profesional, pero por lo que viene la audiencia también es por el contenido que hay detrás de eso. Entonces, prioricen si probablemente ustedes ya tienen contenido de valor y ese es el verdadero valor del audio podcast o del podcast, antes que qué tan profesional se ve y toda esta parte, que les aseguro que con su celular, el iPhone 5, desde el 5 hacia arriba o el que tengan, segurísimo que se ve súper bien. De ahí en fuera, viene otra parte que a mí en lo personal también en la primera ocasión en 2019 que toqué el tema del podcast era como de, híjole, pues podcast, pero yo no tengo micrófono y aparte, pues para eso seguro debo de saber editar un montón. La realidad es que no. Hay muchos softwares que hoy en día nos permiten hacer la vida súper sencilla. Uno de ellos, por ejemplo, para el tema de portada es Canva. Canva literalmente nos da plantillas para que lo podamos editar. También porque recuerden que no es como que una vez que ustedes pongan una plantilla, ya como que una portada, no es como que nunca la puedan volver a cambiar. Y con Canva realmente hoy en día nos da plantillas súper buenas, ya prehechas. Otra que a mí en lo personal me ha funcionado bastante bien, porque sé que todos aquí a veces estamos en la casa trabajando y tenemos ya sea quizás a hijos o que pase el de los tamales o lo que quieras. Crisp y Zoom nos permite controlar el sonido del ambiente. Puntualmente yo utilizo más Crisp, entonces con eso realmente todo el sonido del ambiente se va a estar muteando para en el momento que quieran grabar un podcast, ya no van a tener que andarse preocupando tanto por después mutear ese sonido. Por otra parte, la plataforma de Acast nos ayuda bastante al tema de distribución. Realmente, literalmente, si la buscan ICAS, se crean una cuenta en 5 minutos, nada más de que van y suban su archivo y lo pueden subir a todas las plataformas de audio, o sea, literalmente a todas las plataformas de audio. Entonces, no es mucha ciencia, nada más van y cargan su archivo y lo distribuyen. Y por último, que realmente yo en lo personal dudaré hasta que quizás pueda que sí, pueda que no, pero si le quieren meter un poquito una transición, un intro, un outro o editar algunas cosas, con iMovie, en el caso de Mac, y que Windows probablemente tendrá algún editor de video, pueden realizar esas ediciones. De hecho, yo la primera vez que hice podcast no lo hacía, o sea, únicamente grababa y como estaba, así lo sacaba. Y con eso fue más que suficiente para alcanzar a 3,000 personas que lo escucharon, que hoy en día de repente creemos que 3,000 personas no son tantas, pero son 3,000 personas que por algún motivo están escuchando, les está sirviendo ahí. Ahora, un punto importante, cuando ya tienen el para qué, el para qué de su podcast, el para quién, la transformación, el a mí qué, están convencidos de que las herramientas que tienen son lo que necesitan, tienen un distribuidor como Acast o algunos de los otros que ya existen, ya editaron,
van a necesitar como desarrollar ideas de contenido, piensa que hablen ustedes solos frente a la cámara, ustedes solos frente a la cámara, o que entrevisten a alguien, como que, ok, tengo esta idea de que quiero hablar de este tema y no sé cómo desarrollarlo. La manera más fácil de desarrollar una idea de contenido es que pensar como las ideas como un título. Entonces, si tienes un título que es como cómo sacar, por ejemplo, el ejemplo de José, cómo producir mejores fotos para los productos de e-commerce, eso es una idea, es un título. Cómo producir las mejores fotos para la idea para el contenido de tu e-commerce, para las imágenes de tu e-commerce. Lo siguiente es listar los subtemas que tienes idea. En el caso de José podría ser iluminación, fondo, puede ser equipo o la cámara, lo que necesita. No sé, si quieres, José, tírame otro punto ahí, otro subtema que haya, pero son algunas cosas las que necesitas, ¿sabes? La idea es como que lo vayas listando los subtemas. Una vez que tienes esos subtemas, desarrolles cada uno de esos subtemas. Entonces, la iluminación. ¿Qué es lo básico que tienes que saber de iluminación? No sé, a lo mejor la regla del triángulo de las luces, que son como que una key light, una luz de soporte y una luz de fondo. O entender que la iluminación de frente es muy fuerte. Bueno, no, sé más como iluminación de personas y no tanto de producto, pero tú me entiendes. O sea, como que desarrollar cada una de esos subtemas y explicándolos un poco más. Y luego, lo importante del final es como dejar un call to action, pero que sea un call to action de la persona, porque si tú motivas a una persona a hacer algo que le beneficia, le importa o le ayuda a esa persona, es mucho más probable que yo me recuerde de tu podcast. Y no solo que me recuerde de tu podcast, sino que tu podcast me interese porque me recuerdo que una vez me ayudaste a sacar mejores fotos para los productos de mi e-commerce. Entonces, los call to action que usualmente a veces se dejan mucho en YouTube, por ejemplo, es como que suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Pero si tú me dices, publica o sea, cambia todas las fotos de tu e-commerce y compártemelas y te doy feedback de alguno, así, chance, a lo mejor esa persona no, o sea, puede dejarte un email para compartirlas o no, pero si lo llevas como a la acción para algo que a esa persona le importa, es mucho más potente, es mucho más como que te vuelves más memorable para esa persona. Esto es un ejemplo de que yo utilizo Notion como para desarrollar ideas, pero entonces yo aquí quería hablar como de que 10 herramientas para fundadores en etapa temprana, herramientas que son no-code. Entonces, yo todo lo hago con bullets, o sea, como con listas. Entonces digo, ok, las herramientas los temas que tenemos que hablar de estas herramientas son automatizaciones, landing pages y cómo guardar datos o el backend. Entonces, en automatizaciones voy a hablar de esta herramienta. En landing pages voy a hablar de estas herramientas y voy a decir o sea, como por qué te conviene una u otra, los distintos precios y lo que tienen. La tercera, voy a decir dónde puedes guardar datos de tus usuarios. Y en el último, voy a decir un call to action de si necesitas ayuda o quieres empezar con alguna de estas herramientas, escríbeme un DM y te doy alguna recomendación. Entonces ya ahí ya yo tengo como que me puedo sentar a grabar. Eso obviamente capaz me va a costar, va a haber unas cosas que me voy a equivocar, pero para eso está como que a veces puedes simplemente editar y ya. No te tienes que sentar 3 horas a escribir todo un script gigante, desarrollar una idea, con que tengas algunos bullets que le den estructura a tu cabeza, porque al final el conocimiento lo tienes, es más que suficiente. Ya, gracias, Masi, por esa parte de desarrollar las ideas. Y ahora les voy a compartir un poco más de el rey del repurposing. Si algunos no saben, es como reutilizar un poco el contenido que creamos para una sola plataforma y poder estar alimentando nuestros diferentes canales digitales o redes y así, porque a veces pensamos que crear contenido para una cosa es como un montón de trabajo y sí lo es, pero si partimos como de un video podcast o este podcast que ya vamos a grabar en audio y también lo hacemos en video, podemos aprovechar el tiempo y el esfuerzo al máximo para utilizarlo en diferentes canales de distribución y tal. Entonces, ¿qué podemos hacer si nosotros ya vamos a grabar el podcast? Es grabarlo también en video y tener este formato largo que vamos a publicar en video en YouTube y en audio en formato, o sea, el audio completo del podcast en Spotify, en Apple Podcast, en diferentes plataformas de audio. Y luego estos mismos videos lo que vamos a hacer es tenerlo como en contenido corto o en clips
que es lo que hacemos también en Trendy. Hacemos clips y los distribuimos en las diferentes plataformas que pueden traer tráfico a este contenido largo, que son TikTok, Instagram para hacerlo en Reels y audio, y shorts en YouTube. Luego este mismo contenido, lo que ya planeamos para nuestro contenido largo, para nuestro video, para nuestro podcast, lo podemos pasar a un formato corto en un tweet, haciendo como las mismas partes que hacemos highlight del clip, lo escribimos y lo pasamos a un hilo en Twitter, o tomamos una frase de lo que compartimos para hacer un post de una historia en Instagram o en Facebook, y así podemos como estar reutilizando desde el mismo concepto sin tener que hacer un montón de planeación para las diferentes plataformas. Igual también del tema que estamos hablando en estos formatos largos, lo podemos pasar a un blog post o a un newsletter y solo hablar como del mismo tema. Entonces dirán, bueno, y esto es un montón de trabajo, yo tengo un trabajo de tiempo completo, o estoy fundando mi startup, o soy el dueño de este negocio, ¿cómo rayos a qué hora voy a hacer todo este montón de cosas? Lo que puedes hacer, y algo que hacemos nosotros también en Trendy, es que nos encargamos de este contenido como en bruto, es decir, planeamos un par de preguntas, nos reunimos, lo grabamos y lo hacemos, y luego alguien más comienza a editar, se encarga de subirlo a la plataforma, de sacar estos highlights, de hacer los posts y tal. Entonces es como literalmente comenzar con lo más mínimo. Yo les compartía ahorita un poco de cómo lo hacíamos en Trendy, que teníamos, después de responder las preguntas que respondimos en el ejercicio, literalmente ese es como de donde sale el intro del podcast. Y a partir de ahí lo que hacemos es que entre Alan, Máximo y yo definimos un tema, sacamos 5 o 4 preguntas de ese tema, no hacemos un guión y tal, no a todas las personas les funciona, puedes hacer un guión, puedes no hacer un guión, pero mantenerlo como en lo más mínimo y rápido, y ya solamente comenzamos a hablar del tema, porque ya es algo que estamos haciendo y viendo todos los días, que es pues lo que ustedes están haciendo también en sus negocios o en sus carreras profesionales. Entonces, el punto es no sobrecomplicar las cosas, solamente empezar y en el camino ir haciendo estos ajustes, ir haciendo estos nuevos enfoques y empezar a crear constantemente. Bien, y nada más algunos ejemplos que les quiero recomendar el día de hoy, si tienen la curiosidad de ver más o menos qué han hecho algunas personitas de Trendy. Está The Flower Shop por Aur Flores, y lo voy a mencionar dado que está por aquí, también el de Velara Fintech, que es una startup que hoy en día están haciendo entrevistas, sé que en algún momento estarán haciendo podcast. También lo personal me gustó mucho porque están utilizando lo que tienen muy cercano y que ya están creando contenido, me ha parecido muy cool. Drama Is My Cardio y otra startup. Entonces, si los quieren checar, váyanos a ver porque realmente son proyectos súper cool y cada uno con temática diferente. Cool. Entonces, ya viendo un poquito, como que habiendo hablado de todo lo del podcast, y nos va a encantar saber cuando lancen su podcast que nos hagan preguntas más allá de aquí, y si tienen como alguna otra duda o cosa nos pueden seguir consultando. También les queríamos comentar que el lunes que viene, 14, vamos a lanzar el podcast Sprint by Trendy, que básicamente es un sprint de una semana donde juntamos a dos de las personas que más saben de podcast y los podcasts más reconocidos de negocios en español, para crear un sprint que los va a llevar como de 0 a 100 en diseñar, lanzar y distribuir su podcast. Los mentores son literalmente expertos de la industria, como Robbie Fry, que tiene como 6 años haciendo de Fry Show con los emprendedores más relevantes del estado. También tenemos a Oscar Durán, que no tiene un solo, tiene 4 podcasts, y él desarrolló todo un sistema para producir y publicar constantemente 4 episodios a la semana con todos esos podcasts, y él nos va a estar ayudando, va a estar siendo mentor también en eso. Algo cool que tenemos para este sprint es que nosotros como Trendy contratamos un equipo de editores que los va a ayudar a producir su teaser, que básicamente es ese primer episodio donde cuentan sobre qué es su podcast, cuentan un poco sobre ustedes y tal. Entonces eso también los vamos a ayudar, y estamos tan convencidos de lo bueno que son los programas de Trendy, que esto lo hacemos siempre, es que si no les gusta el programa al final del programa, al final de la semana, simplemente nos dicen, nos mandan un WhatsApp, un email, lo que sea, y les devolvemos el 100% de lo que pagaron, más el 50%, es como la garantía Trendy, digamos.
Y para las personas que están aquí que quieran entrar al programa, tenemos 30% de descuento en ese sprint. Si tienen alguna duda o tema relacionado a esto, felices de ayudarlos y de platicar. Y nada, igual no solo seguimos en contacto aquí, también nos pueden buscar en nuestras redes y escribirnos un DM o comentarnos algo. Y nada, ya dejamos como que el final para preguntas, vi que hay unas preguntas en el chat. Cualquier cosa nos pueden decir, pueden levantar la mano o simplemente desmutearse y preguntarnos. Mientras que si alguien se quiere desmuteando, voy a responder dos preguntas que hay por aquí, que Luis había preguntado hace un ratito, ¿qué recomienda para poner música de fondo? Me encantaría poner canciones, pero por copyright. La más sencilla, yo creo que es ir a la librería busca como Music Library YouTube. Y eso es una librería de cientos de miles de canciones, efectos, cosas que es de YouTube. Y la crearon específicamente para ese problema que tú tienes, que es que mucha gente necesitaba música y ellos crearon eso que es literalmente libre. De hecho, creo que es esa que mandó Alan, Audio Library. Y la otra que preguntaba Cuauhtémoc, que es que cada cuánto es recomendable publicar contenido nuevo. Yo creo que no hay una receta única. Yo te diría que por lo menos una vez cada 15 días es como que lo mínimo, pero de ahí hacia abajo lo que tú quieras. O sea, si quieres publicar todos los días o múltiples veces al día, cool. Si quieres publicar solo una vez a la semana porque es lo que te da tiempo, también está bien. No hay uno en específico. Y en cuanto al repurposing, no sé si Eli o Alan tienen como algún punto ahí, pero lo que preguntaba era, ¿y el repurposing cuánto tiempo adicional se debe seguir moviendo la pieza de contenido original? O sea, ¿hay un límite, un máximo, no sé? Yo diría que no, y que es la súper, realmente porque ahorita alguien me había hecho la pregunta, Ana María, que también se me pasaba. La parte buena del audio podcast es que te permite seguir reutilizando y sacando pequeñas piezas de contenido que puedes volver a utilizar, y porque también hoy en día el audio por sí solo va a ser no imposible, pero sí muy difícil de que su podcast crezca en audiencia únicamente por audio. Si ustedes van a Spotify o Apple Podcast, realmente la aplicación no está diseñada para que otras personas puedan descubrir su contenido. Es una realidad. O sea, si se fijan, tiene el bias de que top trending en esta semana, top de empresas, todos de lo que quieran. Entonces, el report posting y justamente haciendo formatos cortos o en escrito lo que te permite es reutilizar y más con el formato de Reels, porque hoy en día TikTok, YouTube e Instagram le están dando mucha exposición a a este tipo de contenido y realmente no existe como que un máximo de cuántas veces lo puedas reutilizar. Nosotros hemos visto, yo he visto a muchos creadores que después de cierto tiempo el mismo reel que ya publicaron en alguna ocasión lo pueden volver a publicar porque en realidad no es como que la red social te penalice y es lo que te permite este formato corto del reel. Lo publicas y a quien le guste termina yendo a tu formato largo, que es ahí donde está tu propuesta de valor. Entonces yo les diré, en tema de estos contenidos cortos o bytes de contenido, los pueden seguir reutilizando. Sí. Hay un concepto que se llama como que construye una vez y vende o distribuye para siempre. Creo que eso aplica mucho con el contenido. Es como que si ustedes producen una vez, pueden distribuir y compartir y reutilizar ese contenido infinito. No es como que todos los días van a estar publicando lo mismo, pero si hace un año publicaron un tema que todavía es relevante, lo publican. O el ejemplo de Gabriela puede ser también bastante bueno. Es que si ella a alguien le pregunta algo sobre lactancia, ella puede compartirlo cuando lo produce, luego cuando la gente le pregunte de nuevo sobre ese tema de lactancia, lo puede compartir a esa persona en específico, o simplemente puede agarrar esa pregunta y crear una historia y decir, ay, mira, esta pregunta me la hacen demasiado por DMs y para eso creé este video que te responde esa pregunta. Y sigues constantemente cada oportunidad que tengas como que redistribuyendo. Alguien que hace eso muy bien es Startupiable, por ejemplo, de Enzo, que ellos siempre están redistribuyendo lo que ya produjeron antes. Y hay veces que hasta la tercera vez que como que lo redistribuyen es que le va muy, muy bien. O sea, como que la primera le va más o menos, la segunda normal, y de repente la tercera, ¡pum!, la rompieron con eso. Entonces, eso puede funcionar para ustedes también.
siempre redistribuir. Y regresando un poquito también a la pregunta de Cuauhtémoc, de cada cuándo era como recomendable publicar y tal, la respuesta de Masi es muy buena y yo le agregaría nada más como regresando a lo que comentó Alan al principio, que es la constancia. O sea, no importa si lo vas a hacer todos los días, cada 15 días, una vez al mes, es si tú dices todos los miércoles voy a hacer esto, todos los miércoles lo haces. Si dices lo voy a hacer todos los martes y todos los jueves, todos los martes y todos los jueves lo haces. O sea, no importa si no te da el tiempo para hacerlo diario, no te da el tiempo para hacerlo semanalmente, pero que tú te comprometas a hacerlo constantemente en el tiempo. Si es una vez al mes, esa vez al mes no faltar con lo que vas a publicar. Ya. Bien, no sé si alguien tenga alguna otra duda, igual aprovechen, o sea, nos pueden preguntar de lo que sea, realmente sean totalmente egoístas, ya estamos aquí, ya están ahí, entonces nos pueden preguntar de lo que absolutamente quieran y se los vamos a contestar. Vamos a hacer una sesión donde vamos a ver cómo se crea, ¿verdad? Sí, sí, como, ok, ya va. ¿Pero en qué? ¿En dónde? Es que me acordé que tú estás en el programa ahorita, en este cohort. Sí. Sí, ok, ¿te refieres a este cohort del programa o cómo? Sí, sí, sí. Ok, sí, sí. La semana que viene, de hecho, Es tenemos una sesión sobre podcasting exclusivamente. Hola, una pregunta, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Camilo? Ya tenemos el podcast, ya tenemos bueno, nuestra línea gráfica, entendemos que el podcast solamente es una parte eh, pequeña de una estrategia de comunicaciones un poco más robusta. Mi Ujú. pregunta es, ¿cuál es el mejor canal para lanzarlo? O sea, ya lo tengo. ¿Por dónde arranco? ¿Por qué plataforma arranco a subirlo? Ok, yo creo, o sea, después él y Alan también pueden computar, yo creo que no existe una mejor plataforma para lanzarlo. Diría que chance la mejor plataforma que para lanzarlo puede ser la donde tú tengas más alcance. Si ya tú has construido una audiencia, no sé, en LinkedIn y tienes gente ahí, posiblemente lo mejor es lanzarlo ahí porque vas a llegar a más personas. O simplemente lanzarlo en todos lados. O sea, como que ser un bombardero tipo de estar publicando en todos lados sin mucho esfuerzo. O sea, publicando el mismo contenido, el mismo formato, la misma imagen en distintos lados, intentando llegar a la mayor cantidad de gente. Y a partir de ahí, analizar como que qué fue bien en ese lanzamiento, en qué plataformas o en qué mensajes funcionó más, para luego apostarle más a esa plataforma que a otra, ¿sabes? Eh, pero siento que no hay como la mejor únicamente, es como que literal mandarte a lanzarlo, probar, ver qué funcionó y en eso que funcionó, darle más, o como que invertirle más en tiempo, dedicación, desarrollo, lo que sea. ¿Dónde lo lanzarías? O sea, ¿cuál es la primera plataforma que te viene a la mente? Ok. Igual depende de qué es tu podcast. Sí. Bueno, sí, claro, importante. Bueno, ya lo he explicado en la sesión de grupal, obviamente no, lo hemos pasado. Es contenidos académicos dirigidos a funcionarios públicos en Colombia y a ciudadanía en general. Temas de derechos humanos. O sea, súper nicho. Sí. Ok, pues yo lo primero que haría es como lo que dijimos ahorita en la parte del reposing, lo cortaría en clips y lo lanzaría en TikTok y en Instagram, en Reels y en los videos de Facebook también. Aunque o sea, para ciudadanía en general sería esa parte. Para funcionarios, no estoy muy segura. Yo me iría con la respuesta que te dio más ahorita de probar ponerlo en todos lados y ver de dónde realmente vienen esas personas. Perfecto. Vale, Yo usualmente, gracias. yo calculo que tú con esto de ciudadanía estás relacionado a esa gente, a estas comunidades. O sea, ¿dónde tú interactúas usualmente con este tipo de personas? Como en este nicho. Sí, no, digamos que mi público objetivo está clarísimo. Mi público Ujú. objetivo son, y lo tengo clarísimo porque son 10.000 funcionarios públicos, pero de Ok. golpe son temas tan relevantes, derechos humanos, que de pronto a la academia le interesa, que de pronto a la ciudadanía en general le puede interesar, a otras entidades públicas. Pero mi nicho específico, o sea, quienes me escuchan,
es, digamos, un segmento de mercado de 8.000, 10.000 personas que me oyen constantemente a través de diferentes canales. Ok, ya. O sea, mi pregunta iba más como porque si ya tienes esa audiencia que te está escuchando, ¿en qué canales te están Ajá. escuchando? Y chance, en esos canales vas a encontrar gente que es un poco similar, no es la misma, pero es similar a esas personas. Y ahí también puedes como que darle más dedicación a la distribución ahí. Y eso te puede ayudar a llegar a más personas. Lo que me están diciendo es que la distribución la haga en los canales que ya tengo posicionados. Claro, eso te puede funcionar bien porque no, o sea, te va a hacer llegar a personas que son similares a esas personas al final. Gracias. Cool. Gracias a ti, Carlos. Yo tengo una pregunta, pero un poquito más de experimento, por decirlo de alguna manera. Porque en mi caso, y estoy seguro que somos varios acá, eh, ideas de podcast muchas veces son más de uno. O sea, uno puede decir, oh, quiero armar 2, 3, 4 proyectos, porque son en realidad cosas que uno habla de manera, son temas distintos. Entonces, entendiendo que obviamente el tiempo no da, por un poco lo que comentaban ustedes, que uno tiene estos trabajos full time, la pregunta es, quizás como modo experimento, y lo voy a comentar un poco porque es lo que estaba pensando yo. Quiero armar una prueba de podcast, digamos, grabar unos 3, 5 episodios, una cosa así, y ver qué tanta atracción va agarrando, para ver si efectivamente vale la pena o no vale la pena. Pero no estoy seguro con el número. No sé si 3 episodios sea suficiente, no sé si 5 son suficientes, no sé si son 10, no sé si son 20. Entonces, en la experiencia de ustedes, ¿cuánto más o menos dirían que podría ser un buen número como para validar ese experimento y evaluar si efectivamente hay una atracción sobre ese tema en particular para ese podcast? Yo te diré que depende como a tiempo en específico, ¿no? Ahí sé que nos estás preguntando por una experiencia, pero es que es también un poco de convicción, al igual que cuando estás construyendo un negocio, es un poco como que tienes que seguir, 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 o sea, construir, 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 y en algún momento, teóricamente, alcanzas Content Market Fit, que es mucha audiencia te empieza a escuchar. Ujú. Para decir un número, yo te diré que un mínimo de 3 meses, porque a mí 5 episodios realmente no es mucho, y realmente lo que termina pasando es que en el caso específico de las plataformas de audio, tardan un poco en que las personas lo empiecen a descubrir, lo empiecen a escuchar, y realmente te va a sorprender que, por ejemplo, nosotros ahora que subimos los videos de YouTube en el audio podcast, es hasta 1 o 2 semanas después que las personas lo empiezan a ver, lo empiezan a escuchar, entonces tiene como que un efecto retrasado porque vas dejando semillitas que después lo van haciendo. Te diré que un mínimo de 3 meses no lo hagas, pero también si no tienes tanta la convicción, o sea, hasta cierto punto si tienes que tener convicción como de, me gusta esto, lo quiero empezar o así, Ujú. date un poco más de tiempo, porque la realidad, y es que esto sí, por eso lo mencionamos al principio, es constancia, o sea, es serio, es la constancia lo que va a ser make or break. Va a haber momentos en los que de pronto a un episodio le vaya bien, otro mal, y no vas a saber por qué, pero en el largo plazo, la constancia realmente es lo que te va a traer resultados, y es por eso que nosotros lo hemos visto, que todos los que fracasan, si lo quieres ver así, es nada más porque lo dejaron de hacer. O sea, no hubo otro motivo, sino lo dejaron de hacer. Y los que vemos hoy como creadores, que traemos como mentores que son grandes, les preguntamos y todos les preguntan, oye, ¿tú cómo lo hiciste? Lo hice, constancia, empecé. Entonces, sé que suena fácil, pero sabemos que no es tan fácil de pronto darle constancia. Ese es mi punto de vista. Entonces, igual dejo que Elio más si tiene otra perspectiva. No, mi perspectiva es tan similar. Yo te diría que literal, que se te pongas como que, o sea, porque que funcione o que no funcione es muy subjetivo según lo que tú quieras. Entonces, ponte, chance te sirve ponerte como que objetivos propios y personales. Puedes decir, mira, yo creo que voy a probar esto del podcast 5 episodios. Eso es lo que yo quiero. O sea, yo sé que Alan te dijo como que mínimo 3 meses, porque si es más como que tiempo si quieres probarlo externamente. Si quieres probar como que, ok, a la audiencia le va a funcionar esto, externamente sí hace sentido que sea 3, sí, 6 meses, hace más sentido. Pero tú puedes decir, yo voy a producir 3 episodios, a ver si esto me gusta. A ver si yo me siento cómodo frente al micrófono, si me gusta esta madre de estar editando, de estar pensando ideas, de estar desarrollando la imagen del video, del podcast, está desarrollando la descripción, publicarlo, compartirlo. Ok, hice 3, me gustó, parece que esto me parece cool, me parece algo que me estoy disfrutando.
ahora voy a ver cómo lo puedo mejorar para a ver si esto es algo que también quiere la gente. Cool, hice los primeros 3, ahora hago los siguientes 5. Vamos a hacer los siguientes 5 enfocados en la gente, enfocados en ver qué cosas puedo mejorar de distribución. Voy a empezar a probar, no sé, compartiendo un clip a la semana sobre el episodio en redes sociales. Entonces, ok, ahora me sigue gustando distribuirlo y creo que ahora le está gustando a más gente. Entonces ya ahí eso te mantiene. Pero si pasas la primera etapa, lo siguiente es como que pasar la segunda de, chance le gusta a un poquito de gente, y la tercera ya la irás descubriendo en el camino, ¿sabes? Bien. Bien, no, se agradece por supuesto, todas las miradas, todas las opiniones. Es algo